Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos. Les mando un fuerte abrazo a todos y espero que se encuentren muy bien, de igual manera sus familias. Y bueno, el día de hoy voy a estar con ustedes, chicos, para repasar un poco lo que es el módulo de operatoria dental y de adhesión, que nos van a ayudar a recordar esos conceptos básicos y también pasos clínicos, que si bien ya sabíamos en su momento, bueno, ahora vamos a ampliarlos y a recordarlos nuevamente. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo va a estar estructurada nuestra presentación? Primeramente les voy a hablar de la adhesión, de los fundamentos y los conceptos de adhesión, seguido de un caso clínico y posteriormente hablamos de incrustaciones. Detalles de incrustaciones, conceptos básicos y cómo realizar estas preparaciones para incrustaciones. Entonces voy a compartir la pantalla. De igual manera, esta presentación se las hacemos llegar por ahí en un drive para que la tengan también y la puedan revisar en el momento que guste. Ok, módulo de adhesión y operatoria dental. Vamos a empezar. Bueno, una de las cosas principales, chicos, es saber que todo lo que tenemos aquí en esta presentación está sustentado, tiene un respaldo bibliográfico. En este caso, vamos a hablar de estos conceptos, pero están basados en el libro de August Bruguera de Restauraciones Estéticas Cerámicas, que él habla mucho acerca de la adhesión y el pronóstico de las restauraciones cerámicas, que es a lo que va un poquito más enfocado. Ok, primeramente, pues tenemos que recordar qué es la adhesión específicamente. Bueno, sabemos que la adhesión va a ser un estado en el cual dos superficies de distinta naturaleza química van a estar unidas mediante fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros en todas nuestras restauraciones, que sean tanto estéticas, tanto resinosas como cerámicas? Pues necesitamos una fuerza de adhesión. ¿Cómo vamos a hacer que cada una de estas restauraciones tenga una fuerza de adhesión? Bueno, llevando un protocolo exacto, el cual nos va a llevar a tener éxito en nuestras restauraciones. Entonces, recordemos que en este proceso, en este protocolo de adhesión, vamos a tener componentes importantes. ¿Qué componentes? Bueno, el adhesivo juega un papel muy importante, que va a ser una sustancia hidrofílica de baja viscosidad, que va a ser compatible con nuestra matriz orgánica de las resinas compuestas, con todos los compuestos, con los polímeros o los composites también que llamamos por ahí. El primer, bueno, este va a actuar como un sellador dentinario, evitando la repulsión que existe entre la dentina hidrofílica y la resina hidrofóbica. Si bien recordamos el concepto hidrofílico, que era una superficie o una estructura que de cierta manera podía aceptar un poco de humedad o de agua, por decirlo así, y el concepto de hidrofóbico es una superficie o una sustancia que no puede o no debería de estar en contacto con humedad. Entonces sabemos que la dentina de cierta manera es hidrofílica y nuestros composites o compuestos de resina son hidrofóbicos, o al menos en la adhesión no debería de haber tanta humedad, o en este caso agua. Y el acondicionador o grabador, bueno, recordamos que este es un agente desmineralizante que va a actuar sobre la superficie del diente, ya sea esmalte, ya sea dentina, y el objetivo es crear una superficie rugosa o crear microporosidades. En algunos artículos nos mencionan que estas microporosidades pueden ir de 5 a 12 micras aproximadamente, dependiendo la composición que nosotros, o más bien dependiendo la estructura que nosotros estemos grabando. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante eso. Si nosotros vemos esta imagen, bueno, pues reconocemos que
reconocemos que esta imagen son túbulos dentinarios, es una imagen de un corte histológico a nivel de microscopio y son túbulos dentinarios con la estructura de colágeno expuesta. Y a final de cuentas, nosotros necesitamos que estos túbulos dentinarios tengan expuestas el colágeno para que nuestro adhesivo pueda entrar en esas superficies y a la vez pueda adherirse o ser compatible con la dentina peritubular, que también si nosotros vemos nuestra imagen, vemos esos túbulos dentinarios y esa superficie que está entre cada uno de ellos le llamamos dentina peritubular, que también ahí vamos a tener fuerza de adhesión. Un concepto muy importante es la famosa capa híbrida. Yo les puse aquí el concepto, realmente viene la explicación tal cual es, pero bueno, en la imagen yo creo que lo vamos a poder revisar un poquito mejor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí en la imagen? ¿A qué le llamamos nosotros capa híbrida? Bueno, si nosotros vemos en esta imagen, tenemos dentina, que es la superficie café, tanto la superficie color amarillo, y tenemos los túbulos dentinarios. Entonces, nosotros necesitamos poder quitar el lodo dentinario, necesitamos poder crear esas micro retenciones, primeramente utilizando un ácido grabador. El ácido grabador lo vamos a colocar, lo vamos a dejar actuar por unos minutos, que es lo que vamos a ver más adelante. Ese ácido grabador lo que va a hacer es crear microporosidades, nos va a dejar el colágeno que está dentro de los túbulos dentinarios, nos los va a dejar expuestos para después nosotros poder lavar muy bien esa zona y secar ligeramente y poder frotar nuestro adhesivo. Tanto nuestro primer o nuestro adhesivo, dependiendo del tipo de adhesión que hagamos. Recordemos que tenemos varias generaciones de adhesión, las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, vamos a frotar ese adhesivo sobre la superficie dentinaria o sobre la superficie del esmalte también, en este caso, donde queremos que haya mayor adhesión, sobre todo en cavidades, hablando de operatoria o de cavidades intracoronarias, pues es en la dentina. Y vamos a frotar muy bien este adhesivo, se va a quedar tanto en la superficie, en la dentina peritubular, pero también va a entrar hacia los túbulos dentinarios, formándonos lo que son los famosos resin tags, que son prolongaciones de resina que quedan justamente entrelazadas con el colágeno de la dentina. Entonces, de esta manera vamos a poder nosotros tener una capa híbrida, que le llamamos capa híbrida porque nos va a permitir juntar a la dentina, que es hidrofílica, con la resina, que es hidrofóbica. Entonces, esa capa híbrida es la que nos va a entrelazar a ambas superficies para poder tener una fuerza de adhesión. Hay muchos artículos que nos mencionan que la mayor fuerza de adhesión está en la dentina peritubular, más que en los resting tags, pero bueno, realmente aquí nosotros lo que necesitamos es que esta capa híbrida realmente se dé con el protocolo más ideal, que es como que era un protocolo muy sensible, porque si algún detalle lo hacemos incorrecto, pues esta fuerza de adhesión no se va a dar como nosotros queremos o como nosotros esperamos, pero a final de cuentas es el objetivo principal de la adhesión, poder crear una capa híbrida para mantener dos superficies, en este caso la dentaria, con una superficie de compuesto de resina. Y podemos decir también que la adhesión más fuerte se va a dar en el esmalte. En el esmalte, recordemos que es una superficie totalmente inorgánica, la cual el ácido grabador va a poder crear más porosidades, más rugosidad, y de esta manera podemos tener una ligera retención mecánica, parte de la adhesiva,
podemos tener una ligera retención mecánica debido a que estas microporosidades pueden profundizar un poquito más. Y la mayor parte de la fuerza de adhesión va a estar dada en esmalte. Más adelante vamos a ver que de acuerdo a las generaciones de la técnica adhesiva que utilicemos, vamos a requerir utilizar una en específico para cuando hagamos restauraciones que estén sobre esmalte totalmente, y vamos a requerir utilizar cierto tipo de generación de adhesivos cuando trabajemos en dentina. Entonces, podemos ver que la mayor parte de las microporosidades las vamos a encontrar en el esmalte. El grabado ácido de la dentina, bueno, aquí lo podemos ver un poquito mejor. Podemos observar que en cada túbulo dentinario existe las fibras colágenas y entre cada uno de ellos hay una superficie que de cierta manera es un poco rugosa también, la cual tiene microporosidades no tan profundas como las que va a haber en esmalte, pero estas microporosidades también nos ayudan a mantener esa capa híbrida o a que se fortalezca esa adhesión. Entonces, si en algún momento dado les llegan a preguntar dónde hay mayor fuerza de adhesión, es en la dentina peritubular o intertubular. ¿Por qué? Porque hay mayor superficie hay mayor superficie intertubular que prolongación de esos túbulos dentinarios. ¿Qué quiere decir? Que tenemos más espacio plano que más superficie de resina que puede entrar en cada uno de los túbulos dentinarios. Entonces, la mayor fuerza de adhesión se va a encontrar en la dentina peritubular. Esa capa híbrida está más en contacto con la dentina peritubular, pero también se considera la penetración de ese adhesivo hacia los túbulos dentinarios, como son los resin tags. Sin embargo, los artículos nos mencionan que la mayor fuerza de adhesión sigue estando en la dentina intertubular y no tanto en los resin tags. Entonces, esta información es importante también, chicos. Si nosotros vemos en un corte a nivel microscópico, podemos encontrar esta imagen. ¿Qué nos dice esta imagen? Bueno, tenemos en la parte más externa o más superficial nuestro adhesivo. Debajo de él está la capa híbrida, que es justamente esta pequeña capa que se forma ya entrelazando el composite o el adhesivo en conjunto con la superficie de la dentina. Vemos también unas prolongaciones a lo largo de los túbulos dentinarios que son la resina o los resin tags, los cuales se quedan entrelazados en la dentina intertubular y también justamente con el colágeno que hay dentro de los túbulos dentinarios. Podemos ver que también hay parte de la dentina que está intacta porque no toda la dentina no toda la profundidad de la dentina pues va a tener esta resina o estos monómeros, sino pues nada más la superficie externa y las pocas prolongaciones que pudieran llegar hacia la parte interna de los túbulos dentinarios. Entonces hay una frase que dice: la clave de la adhesión es encontrar los monómeros hidrofílicos que se pueden infiltrar al colágeno en conjunto con la adhesión a dentina intertubular. ¿Qué quiere decir? Poder crear esa unión entre una superficie hidrofílica y una superficie hidrofóbica. O sea, tanto la dentina como una resina o un monómero, que en este caso es cualquier material adhesivo. Historia de la adhesión. Bueno, vamos a recordar un poquito que durante el lapso en que surge la odontología adhesiva o restauraciones también estéticas, como le llamaban en aquel entonces, cuando
decidieron iniciar con colocación de resina. Obviamente el objetivo de esto era poder tener un material que fuera del color más semejante al diente, sin tener que hacer cavidades retentivas, cavidades profundas, sin que hubiese caries en esa zona. Entonces empieza a surgir los materiales estéticos y con ellos la adhesión. Entonces tenemos etapas en las cuales se fue mejorando ese proceso de adhesión, pero las más importantes son las siguientes, o a partir de donde se formaliza las generaciones de la adhesión es a partir de la cuarta generación. ¿Qué es esto? Bueno, es el protocolo que nosotros llevamos para poder colocar una resina o una restauración que sea adhesiva, que sea totalmente estética. Y la cuarta generación, chicos, es una generación en donde en el protocolo para poder colocar la restauración utilizamos un ácido ortofosfórico para poder grabar esa superficie, crear esas microporosidades. Posteriormente lavamos, secamos, utilizamos un primer que en algunos libros los mencionan como imprimidor, así mencionan la palabra. Nosotros lo conocemos más como primer y después de este primer lo dejan secar, volatilizar y se coloca un adhesivo. Después del adhesivo, fotocuras y empiezas a hacer ya tus incrementos de resina, pero lo importante de esta cuarta generación es que hay un ácido ortofosfórico, hay un primer y hay un adhesivo por separado. Hay artículos que nos mencionan que esta cuarta generación es la generación que tiene mayor fuerza de adhesión. Sí, es verdad, tiene mayor fuerza de adhesión, pero también es muy sensible. ¿Qué quiere decir? Que por el hecho de tener un poco más de pasos, es probable que pudieras llegar a tener alguna dificultad de alguno de ellos o que alguno de ellos no se lleve correctamente a cabo o que su colocación no sea la ideal, entonces hay más probabilidades de que algo pudiera llegar a fallar, es más sensible. Debido a esto surge la quinta generación para poder ahorrarse un paso, básicamente un paso, pero si bien este paso también es crucial, y llega esta quinta generación en donde utilizamos ácido grabador para esas microporosidades o microretenciones, lavamos, secamos ligeramente y vamos a utilizar un adhesivo el cual ya contiene un primer y ya contiene una resina, un adhesivo resinoso. Entonces se fotocura y a partir de ahí ya podemos hacer nuestros incrementos de resina. Entonces si se fijan, utilizamos únicamente grabador, utilizamos un adhesivo el cual ya contiene los dos componentes de primer y la resina, en este caso una resina de baja viscosidad que es el adhesivo. Y ya a partir de ahí puedes hacer tus incrementos de resina compuesta. La quinta generación es una generación de adhesión que es muy utilizada, que les podré decir que yo creo que la mayor parte de los artículos hacen referencia a esta adhesión porque mencionan que si bien está un poquito más abajo de fuerza de adhesión que la cuarta generación, pero no es significativamente baja a comparación de la cuarta adhesión. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de los artículos sí sale un poquito más abajo, pero eso poquito más abajo no hace tanto la diferencia con la cuarta generación. Entonces, es muy utilizada la quinta generación. De hecho, la mayor parte de ustedes, yo creo que en las operatorias pasadas, han hecho más esta técnica de quinta generación. Y posteriormente o en la actualidad ya tenemos sexta y séptima generación, que le llamamos una generación de autograbado, en el cual ya no requerimos propiamente un ácido grabador. ¿Por qué? Porque el componente que te dan o simplemente el adhesivo ya viene con un ácido grabador, ya viene con un primer, ya viene con un adhesivo, todos en uno o dos monobotes, como le llaman. ¿Qué quiere decir esto? Que pues realmente
en una sola colocación a la cavidad, frotas tu adhesivo de séptima generación, esperas unos minutos, de acuerdo al fabricante, que generalmente te pide esperar alrededor de 1,5 minutos para que este mismo adhesivo haga toda esa función de grabador, primer, bonding, todo el proceso químico que se tiene que hacer en el diente o que requiere el diente, y a partir de ahí ya puedes fotocurar. Entonces, ¿qué ventajas tiene la sexta y séptima generación? Que te ahorras tiempo, que te ahorras pasos. Sin embargo, los artículos nos mencionan que estas generaciones, la fuerza de adhesión no es tan fuerte como la quinta o la cuarta generación, y que sí es significativa esa diferencia. Por eso es que han escuchado ustedes han escuchado hablar más de la quinta generación que sexta y séptima generación, porque sexta y séptima generación, por ser todos los componentes de la adhesión juntos en un solo, monobote, como le llaman, disminuye esa capa híbrida. Entonces, ya queda a consideración de cada uno de ustedes qué tipo de generación utilizan ya para cuando ustedes tengan su consulta privada, ya sabrán qué tipo de generación. Si bien nos dicen que sexta y séptima generación en dentina se puede utilizar porque no requieres de un grabado tan grande como en esmalte, sin embargo, la fuerza de adhesión está disminuida. No contienen propiamente un ácido ortofosfórico, sino que contienen ácidos de un poco menos de grabado, que no causan tanta profundidad de microrrugosidades. Sin embargo, pues sí hay una adhesión, o sea, sí pueden hacer un tratamiento con sexta y séptima generación, pero está disminuida la fuerza de adhesión. Eso es lo que normalmente nos dicen los artículos. Diferencia entre sexta y séptima generación. Bueno, en la sexta generación venían dos monobotes, o tenías dos botecitos pequeños, en el cual en uno estaba el ácido grabador y contenía en algunas ocasiones el primer, y en el otro botecito primer o adhesivo, de tal manera que los ponías por separado. Entonces, esto se elimina por completo y ya los dos se juntan totalmente en una séptima generación, en la cual nada más utilizas un monobote. Entonces, si lo vemos, ya en imagen, tenemos cuarta generación, utilizamos un ácido grabador, utilizamos dos botecitos, en este caso una de las marcas comerciales es el Optibond FL de la casa comercial Kerr. Tenemos un adhesivo y tenemos un primer. En la quinta generación tenemos el ácido ortofosfórico al 37% y tenemos nada más el adhesivo. Aquí el adhesivo ya contiene el primer y también tiene pues, el adhesivo propiamente, esa resina de baja viscosidad. Luego, en séptima generación y sexta, es lo que le llamamos de autograbado, y uno de los más famosos es el Optibond All-in-One de séptima generación, que es un solo bote, y aquí ya contiene todo, contiene grabador, contiene primer, contiene adhesivo. Y el de sexta generación generalmente eran dos botecitos. Dos botecitos, el cual tenías que poner primeramente uno para poder grabar y lo tenías que poner el otro como adhesivo. Ya no usabas propiamente el gel del ácido ortofosfórico. ¿Ok? Y sí se utilizan, en la actualidad sí se utilizan, pero es importante saber que la fuerza de adhesión está disminuida y que no es aconsejable utilizarlos cuando tienes superficies totalmente en esmalte o que tienes una restauración totalmente en esmalte. ¿Por qué? Porque el esmalte requiere de mayor microrrugosidades. Entonces, todo lo que ustedes vayan a colocar en esmalte requiere una técnica de grabado completa, ya sea cuarta
o quinta generación. No vamos a utilizar sexta ni séptima. ¿Qué tipo de restauraciones son las que están directamente en esmalte? Pues las carillas de porcelana. Estas puedes hacer cuarta y quinta generación porque utilizas realmente el ácido ortofosfórico para poder crear esas micro rugosidades y profundidades en él y hacer toda la técnica de adhesión completa. Pero sexta y séptima generación se lo dejamos únicamente a superficies dentinarias. Vamos a tratar de no usarlo en restauraciones que estén sobre esmalte. ¿Qué notas importantes debemos de tener o debemos de considerar con los adhesivos? Sobre todo, bueno, recuerden que el adhesivo, como tiene componentes, tiene monómeros en su interior, siempre que lo utilicen hay que agitarlo muy bien. ¿Por qué? Porque por abajo, por dentro del recipiente, se dividen las sustancias. Entonces lo ideal es que estas sustancias estén totalmente mezcladas. Es importante que al utilizarlo lo agiten y ahora sí, toman su microbrush o con lo que lo vayan a colocar y frotamos muy bien en la superficie del diente. Ahorita más adelante vamos a ver esos puntos. Otra cosa importante, siempre hay que mantenerlo cerrado. Cuando ustedes lo coloquen, inmediatamente que viertan un poco del adhesivo en la superficie, hay que taparlo. ¿Por qué? Porque se volatiliza. ¿Ok? Y generalmente el tiempo de fotocurado propiamente de los adhesivos va de 15 a 20 segundos. ¿Quién te va a decir esto? Bueno, el fabricante. El fabricante siempre nos da la sugerencia de cuánto tiempo tienes que fotocurar tu adhesivo y generalmente todos andan entre 15 o 20 segundos. Ojo, los de séptima generación tienes que esperar un poco más para poder fotocurar. ¿Por qué? Porque necesitan hacer ese proceso químico directamente con el diente de grabador, primer y adhesivo. Pensando un poquito ya en cavidades, cavidades que estén un poquito más profundas y que requerimos también de hacer una restauración de resina, ya sabiendo nuestras generaciones de adhesivos, también tenemos que pensar en la protección dentino pulpar. Esta protección dentino pulpar es muy importante porque si nosotros decidimos restaurar con un compuesto de resina, esta base tiene que ser compatible con este compuesto de resina. Entonces, tenemos que las bases cavitarias son materiales restaurativos que nos van a proporcionar protección dentino pulpar, dependiendo qué tan profundo estemos, van a ser a su vez aislante térmicos, evitan que haya una contracción extrema o exagerada al momento de la colocación de la resina y muy importante, están indicadas para cavidades con más de 2 milímetros de profundidad. Si tenemos una cavidad pequeña, no profunda, no es necesario utilizar una base. Nos dicen los artículos que el poner una base lo único que hace es que coloques menor cantidad de material resistente, que en este caso sería un compuesto de resina o la resina compuesta, y tienden al fracaso o a la fractura o la fisura. Y pues realmente no hay necesidad de poner una protección dentino pulpar porque estamos hablando que si es una cavidad muy pequeña, pues realmente no hay tantas prolongaciones dentinarias. Si está nada más en el esmalte, pues no requieres de proteger esos cambios térmicos que pudieran llegar hacia nuestro órgano dental. Entonces, tenemos las bases cavitarias más importantes, como es el ionómero de vidrio, el hidróxido de calcio resinoso, que ya es un hidróxido de calcio con compuestos de resina que lo hacen fotocurable y que puede endurecer en el momento que nosotros decidimos. Y también tenemos el hidróxido de calcio puro, que lo utilizamos más cuando realmente ya hay una comunicación pulpar. Nos va a funcionar muy bien, a crear el famoso puente dentinario. Cuando te encuentres con la pulpa expuesta, actúa como un quelante
de la pulpa de tal manera que puede haber regeneración o formación de odontoblastos, los cuales nos puedan crear una superficie dentinaria. Entonces, el hidróxido de calcio puro va directamente sobre la exposición pulpar cuando tengas una cavidad, la cual ya comunicaste por algún motivo o se comunicó simplemente. Y el SOE, que es el óxido de zinc eugenol, que es una base que sería compatible con algún tipo de restauración, como la amalgama o restauraciones que no son adhesivas, ya que el eugenol penetra en los túbulos dentinarios y a la hora de que ustedes quieran hacer adhesión, no hay tanta fuerza de adhesión como si el túbulo dentinario estuviera totalmente expuesto y estuviera totalmente limpio. Entonces es importante que ustedes deciden poner una base de óxido de zinc y eugenol. La siguiente restauración no sea adhesiva. ¿Por qué? Porque disminuye la fuerza de adhesión al utilizar algún compuesto de eugenol. Entonces, recomendación, si tienen decidido hacer una restauración de resina o una restauración libre de metal, el ionómero de vidrio nos puede funcionar muy bien porque tiene monómeros libres que sí van a ser compatibles con la adhesión dentinaria. Otra base que también en su momento fue muy, pues podremos decir que famosa, es el IRM, que es óxido de zinc con eugenol, pero viene mejorado, tiene más resistencia y generalmente lo dejaban como bases provisionales cuando un diente tenía algo de sensibilidad o cuando por algún motivo no terminabas de limpiar la caries de la cavidad, tenías que dejar en temporal y se coloca el IRM como una base temporal. El detalle es que si ustedes deciden poner deciden poner una restauración adhesiva, pues lo ideal es no poner tampoco IRM. Y luego está la resina fluida como base. La resina fluida nos va a servir para cavidades profundas, que si bien también actúa como aislante térmico, también nos ayuda a que no haya tanta contracción en una cavidad tan profunda. Entonces, en algunas ocasiones hay una técnica que le llamamos técnica de sándwich, pero me voy a hacer un poquito más hacia adelante porque se me está acabando la pila de la computadora. Y la resina fluida, chicos, no hay tanta contracción y nos ayuda también como base. Hay una técnica que se llama técnica de sándwich y esta técnica consiste en poner una protección dentino-pulpar de una base cavitaria, luego una resina fluida para que no haya tanta contracción por la profundidad de la cavidad y luego poner arriba ya la resina compuesta. Un segundito, permítanme tantito. Perfecto. Y resina fluida, muy bien. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. Ok, bueno. Terminamos de hablar de estas bases cavitarias. Ahora seguimos vamos a seguir con los pasos para para las resinas. Ok, bueno, estos pasos que tenemos aquí, chicos, son pasos que
de cierta manera podemos encontrar en el libro de August Bruguera, pero también es una ideología que tiene el autor Pascal Magné, y esta es una técnica de poder hacer adhesión o de restaurar algún tipo de cavidad con un compuesto de resina. Sin embargo, van a encontrar también muchas modificaciones o variantes en algunos artículos. Sin embargo, ustedes van a tomar la que ustedes gusten. En este caso nos vamos a enfocar un poquito más a esta porque es la que viene en nuestra bibliografía, pero puede haber variantes las cuales también sean buenas y sean aprobadas para tener una fuerza de adhesión. Entonces, la manera en la que ustedes ya en su consulta privada lo quieran llevar está perfecto. En este caso, bueno, por fines de nuestro sustento bibliográfico, vamos a seguir estos pasos o esta técnica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros primeramente recuerden que es muy importante tener un aislamiento absoluto. Eso va a ser totalmente necesario cuando hablemos de adhesión. Necesitamos estar fuera de una zona que esté húmeda, y recordemos que la boca está húmeda, entonces necesitamos completamente aislarnos de esa humedad. Ya que tengas tu cavidad totalmente sin caries, con un aislamiento absoluto bien realizado, entonces ahora sí vamos a empezar este protocolo de adhesión. Entonces, primeramente vamos a desinfectar ya sea con suero fisiológico o con clorexidina. Aquí hay algo importante también porque hay algunos artículos que te dicen que la clorexidina disminuye la fuerza de adhesión, otros te dicen que no. Bueno, en este caso vamos a seguir lo que dicen nuestros autores, utilizar clorexidina. Te disminuye la fuerza de adhesión si no lavas la clorexidina. ¿Qué quiere decir? Si dejas la clorexidina ahí y arriba de eso empiezas a hacer todo tu protocolo de adhesión, bueno, pues sí se ve alterada esa fuerza de adhesión. Sin embargo, si la lavas y secas, ya no vas a tener esos residuos de clorexidina. ¿Ok? Entonces se desinfecta, ya sea con suero fisiológico, con clorexidina, lavas nuevamente, aquí lo vemos en nuestros pasos con las flechitas, y ahí o tú decides poner una base cavitaria. Revisas si es necesario o no es necesaria la base cavitaria. Recuerden que menos de 2 milímetros no es necesaria una base cavitaria. 3 milímetros o más sí va a requerirse una base cavitaria o una protección dentinopulpar. Posteriormente vamos a grabar con ácido ortofosfórico al 37% por 30 segundos en el esmalte y 15 segundos en dentina. Hay otras técnicas que nos mencionan 20 segundos. Nuestros autores, ellos nos mencionan 30 segundos esmalte, 15 segundos dentina, pero si por ahí tienen alguna otra referencia o han escuchado alguna otra técnica, 20 segundos también hay muchos autores que lo aceptan. Sin embargo, ahorita nos quedamos con 30 segundos de esmalte y 15 segundos dentina. Posteriormente vamos a lavar con spray. Aquí hay varias ideologías también, donde te dicen lava hasta que ya no veas residuos del ácido ortofosfórico, y hay otras como las que nos dicen nuestros autores, que es lavar el doble del tiempo que grabaste. Entonces, si grabamos 30 segundos, vamos a lavar durante 1 minuto con spray. ¿Qué quiere decir? La jeringa triple, ponemos agua, ponemos aire a la vez para poder quitar todos estos residuos. Después de eso vamos a secar ligeramente la cavidad. Nos dicen ligeramente, no desecar totalmente porque podemos colapsar todas esas fibras colágenas y necesitamos que esas fibras colágenas realmente estén expuestas para ser humectadas con nuestro adhesivo. Entonces por eso hay que secar ligeramente la cavidad. Posteriormente vamos a colocar el adhesivo, una capa, vamos a frotarlo muy bien y la cavidad te debe de quedar brillante. Si notas alguna zona blanquecina, trata de que quede brillante colocando un poco más de adhesivo. Dejamos evaporar este adhesivo
Nuestros autores nos dicen que esperemos alrededor de 20 a 40 segundos para que se volatilice. Secamos ligeramente con aire para que este adhesivo pueda entrar en algunas zonas donde haya ligera retención o zonas pequeñas de un acceso complicado, y por eso colocamos un poquito de aire. Posteriormente vamos a fotocurar, ya sea de 15 a 20 segundos. Más adelantito vamos a hablar del fotocurado. Posteriormente vamos a hacer incrementos de resina. Estos incrementos de resina no tienen que ser de más de 2 milímetros, y recuerden que la técnica de colocación o de incremento es en rampa. Vamos a colocar los 2 milímetros de resina en una pared sin que se junten más de 2 paredes a la vez. ¿Por qué? Porque acuérdense que la contracción de la resina nos jala esas paredes, y la contracción de la resina se traduce ya después en sensibilidad postoperatoria. Entonces siempre agregados o incrementos de 2 milímetros, que sea de una pared por pared. Y cada incremento lo fotocuramos de 15 a 20 segundos. Y ya al finalizar completamente nuestra colocación de resina, vamos a utilizar glicerina en la parte superficial para poder cerrar todos esos monómeros que le llaman la capa inhibida de resina por oxígeno. Si no hacemos esto, chicos, ¿qué es lo que sucede? La resina no endurece completamente, los monómeros que tiene la resina se quedan abiertos para poder recibir a otra resina, y estas cadenitas de monómeros no se cierran. Al momento que ponemos la glicerina, ¿qué es lo que sucede? Esas cadenitas se cierran o se colapsan, y la resina podemos decir que endurece mejor. Tienen una mejor polimerización. Si tú arriba de eso le pones resina, vas a notar que ya no hay una fuerza de adhesión. Entonces es importante poner glicerina, pero ya que tu restauración esté fotocurada. Entonces pones glicerina y fotocuras nuevamente, y arriba de eso ahora sí puedes ajustar oclusión con las fresas de diamante. Ahí ya puedes quitar tu aislamiento absoluto para poder revisar la oclusión. ¿Cómo vamos a ajustar esa oclusión? Bueno, con fresas de diamante de grano fino, alguna fresa de extremo redondeado, alguna fresa que no te vaya a dejar rayones en tu superficie, o que no te vaya a hacer ligeras cavidades. Lo que queremos es redondear todas las superficies. Y posteriormente ya le damos un acabado con las puntas de goma, que son puntas abrasivas, o las famosas copas de hule, que hay que revisar bien cada una de ellas, porque generalmente vienen de pulido o de acuerdo al grano de cada copa. Es el pulido, vienen de grano, de grano grueso, grano medio y de alto pulido, que realmente no contiene ningún tipo de grano que pueda llegar a ser rugosa tu superficie. Al contrario, le da un mejor pulido o un alto pulido o abrillantado también. Y podemos utilizar el Diamond Polish, que ya es para brillantar la superficie externa, ya para darle ese brillo final. Y esto se hace con un cepillito, y al final pues lavas todos esos excedentes. Es muy importante que la oclusión, revisar la oclusión. Recuerden que la oclusión nos puede destruir todos los tipos de restauraciones que nosotros hagamos. Entonces, es importante siempre revisar la oclusión. Vamos a ver. Vamos con la siguiente.
Ok, y bueno, aquí están los pasos de cementación. Chicos, que bueno, estamos hablando que este protocolo lo podemos utilizar cuando vamos a cementar restauraciones libres de metal o cerámicas. ¿Y en qué consiste? Bueno, nuevamente vamos a desinfectar la superficie, vamos a lavar, vamos a secar, vamos a grabar con ácido ortofosfórico al 37%, esmalte 30 segundos, 15 segundos de entina, ya sabemos que en algunas otras técnicas 20, pero en esta ocasión vamos a seguir los 30 segundos y los 15 segundos en dentina. Lavamos con spray el doble del tiempo de grabado, que en este caso fueron 60 segundos, el doble sería 1 minuto. Secamos ligeramente la preparación y colocamos adhesivo, una capa, lo frotamos, esperamos a que nuestra superficie quede brillante, ponemos un poco de aire para que se pueda dispersar este adhesivo y aquí es importante, no vamos a fotocurar ese adhesivo en el diente. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una cementación, necesitamos que nuestra restauración indirecta tenga ya una superficie tratada y que a su vez al colocarla en la cavidad o en la preparación puedan fusionarse o hacer una adhesión. Entonces es importante que en este caso no fotocuremos el adhesivo que hay en la preparación, porque a nuestra restauración cerámica, la cual vamos a cementar, previamente le hicimos un grabado con ácido clorhídrico, lavamos, secamos, muy bien, se le coloca silano, esperas a que evapore el silano y le colocas bonding. Tampoco vas a fotocurar el bonding de tu restauración y al colocar el adhesivo en la cavidad o en la restauración, perdón, al colocar el cemento en la restauración, lo llevas a tu cavidad o a tu preparación, retiras excedentes y ahí es cuando vas a fotocurar. Ajá. Hay fotocuras, algunos autores te dicen fotocura ligeramente 3 segundos para que puedas quitar los excedentes y hay otros que te dicen, bueno, mientras el cemento resinoso esté sin endurecer, trata de quitar todos los excedentes, de la manera en la que lo quieran hacer ustedes, de tal manera que hayan pasado el hilo dental tanto en anterior como en posterior y se aseguren de que no quede cemento en algunas otras áreas que no sea propiamente la de tu restauración y tu cavidad o tu preparación. Vas a fotocurar 60 segundos. Y al finalizar, colocas glicerina en todos los bordes de tu restauración para fotocurar nuevamente e inhibir la capa de resina que no va a endurecer por el oxígeno. Y esto lo hacemos 15 o 20 segundos el fotocurado, retiramos excedentes, realizamos ajustes de oclusión y pulimos. Esta técnica de cementado, chicos, es una técnica de cementado de grabado total o de grabado completo, donde estamos nosotros haciéndole todo el proceso de adhesión al diente y aparte a la restauración también. Entonces, en carillas, generalmente lo hacemos con este tipo de cementación. Ajá, son cementos de grabado total o que requieren un grabado total, una técnica de grabado total, y son cementos de quinta generación, los cuales son puramente cementos resinosos, no son autoadhesivos. Ajá, aquí requiere de un proceso en el cual el diente se va a grabar con el ortofosfórico y hacer todo el protocolo como lo estamos describiendo para después hacer esa cementación. Ahora sí, cementación de séptima generación. Esta cementación, chicos, de séptima generación o se realiza con cementos autograbables, autoadhesivos, como también nosotros le llamamos, y requiere de desinfectar tu preparación, tu cavidad, vas a lavar, vas a secar,
y realizas todo el proceso de adhesión que requiere tu cerámica, que es colocar ácido fluorhídrico al 9%, lo dejas ahí aproximadamente un minuto, lavas muy bien, secas, colocas silano, esperas a que se evapore, vuelves a secar el silano y ahora sí le pones un adhesivo a tu restauración, dispersas con aire y no fotocuras. Y al diente o a la preparación no le vas a hacer absolutamente nada más que desinfectarla. Lo que sí es muy importante es que cuando coloques el cemento de séptima generación en tu restauración, eh, este, no fotocures y esperes un minuto y medio, que es lo que te dice el fabricante. El fabricante te dice, espera un minuto y medio para que se haga todo este proceso químico de grabado en el diente y que pueda el adhesivo también entrar específicamente en el diente y de esta manera iniciar esa adhesión de séptima generación. Después de ese minuto y medio, a 2 minutos, que algunos te lo piden con 2 minutos, ya puedes fotocurar. Fotocuras, retiras excedentes previamente para que no se quede nada que invada la encía y después colocas nuevamente glicerina en los bordes de tu restauración, fotocuras para que este cemento en su superficie realmente ya quede endurecido en su totalidad o una máxima dureza y al finalizar haces pequeños ajustes de oclusión y pules. De tal manera que finalizamos nuestra cementación. Entonces esta séptima generación de cementos es un protocolo mucho más sencillo. Si se fijan, son menos pasos, los cuales es mucho más sencillo. Sin embargo, la fuerza de adhesión en esmalte no es tan fuerte como la técnica de grabado completo. ¿Okay? Y bueno, aquí les presento o más bien les quería mostrar esta imagen y una pregunta que generalmente les hago es ¿por qué se desprende una restauración cerámica completamente? No se fractura, ¿por qué se desprende? Bueno, porque no hubo una correcta adhesión o no hubo una fuerza de adhesión que la pudiera mantener. Otra cosa que generalmente les digo, chicos, es que no hay mayor fuerza de adhesión que pueda soportar una mala oclusión. Si tu restauración está en trauma oclusal, si no diagnosticaste previamente la oclusión de tu paciente, no importa qué cemento utilices ni qué generación de adhesivos utilices, eso va a fracasar y se te va a fracturar. Cuando una restauración se fractura, generalmente se asocia a un trauma oclusal o una deficiencia en el material, en el grosor del material, pero también si tu restauración se desprende por completo y está intacta, entonces el problema fue en tu protocolo de adhesión. Entonces ya nada más ahí estar bien al pendiente de esto. Ok, y bueno, voy a hablar un poquito de restauraciones convencionales, las restauraciones metálicas que generalmente se hacían. Hay quienes todavía las hacen y realmente son buenas restauraciones. Sin embargo, tienen algunos detalles por los cuales ahora en la odontología mínimamente invasiva pues ya están quedando fuera. Y una de las cosas importantes es que este tipo de restauraciones metálicas, su retención es puramente mecánica, la cual requieren cavidades un poco más profundas, requieren paredes totalmente paralelas y generan, con el paso del tiempo, generan una corrosión debido a los materiales que contienen. Entonces, son buenas restauraciones que se han utilizado por muchos años. Sin embargo, ahora con la odontología mínimamente invasiva, lo que hacemos es únicamente quitar caries y redondear un poco la cavidad
y se puede colocar una resina. Entonces ya no tienes que hacer una cajuela o una cavidad más profunda porque no requieres de una preparación totalmente de retención mecánica. Entonces siguen siendo buenas restauraciones, pero también tiene mucho que ver la técnica que utilices y la forma en la que lo utilices. Si se fijan aquí, son dos imágenes con restauraciones metálicas. Sin embargo, una que es la de la derecha, ven que es un mejor pulido, es una restauración, una incrustación de oro. Y si recordamos, el oro es muy buen material, es un material que se adapta muy bien a los márgenes y es un material que no tiende a corroer. Entonces, generalmente, si ustedes les toca ver algún tipo de restauración que sea realmente oro o una aleación de oro, si la retiran, se pueden dar cuenta que toda la parte interna permanece muy limpia del color del diente. En cambio, con la amalgama, realmente sí surge una corrosión y podemos ver tatuajes por amalgama, podemos ver paredes pigmentadas y esto es debido a la diferencia en los materiales. El oro siempre se ha considerado como un excelente material en la odontología. El costo a lo mejor es un poquito más elevado que las restauraciones metálicas convencionales, sin embargo, se puede manejar muy bien, se adapta muy bien a las paredes, pero pues la odontología ahorita nos está llevando hacia un área estética, hacia un área donde los pacientes ya no quieren metal, donde ya quieren que todo se vea más uniforme en cuanto a color, entonces de cierta manera han quedado un poquito atrás. Esta fotografía, chicos, es del doctor Roberto Magallanes. Le pedí que si me la podía prestar porque pues son unas incrustaciones metálicas, en este caso el material es oro dental, que no es 100% oro, sino viene más bien es una aleación de oro. Y si se fijan, tiene 25 años de funcionalidad. Obviamente el paciente ha tenido algunos problemitas de reabsorción de hueso, retracción de encía. Sin embargo, se fijan que sigue adaptadas, totalmente los márgenes están adaptados y es un paciente ya de edad adulta que si bien tiene para funciones también, pero si se fijan se ha mantenido ahí tanto el tejido gingival sano y también los dientes, no se ven fracturas, no se ven fisuras y se ve pues un sellado muy aceptable para tener 25 años. Entonces, realmente de nosotros depende también hacer buenas restauraciones y no todo lo estético es lo mejor, sino también restauraciones metálicas con buen sellado que tengan este tiempo de vida en boca, pues realmente se considera algo exitoso en la odontología. Y una de las preguntas que generalmente nos hacen los pacientes o inclusive también entre nosotros conversamos, pues es la amalgama contra la resina. Realmente son buenas restauraciones, buenos materiales que se han utilizado por mucho tiempo. Sin embargo, la parte estética ahora ya ha sido muy importante o es muy importante para los pacientes. Entonces, una de las diferencias es que recordemos que hay una retención mecánica para todo lo que sea metal, lo cual requiere cavidades más profundas, paredes paralelas y requieren de cierta manera colocar o empaquetar la restauración de tal manera para que quede comprimida. Y la retención química o la adhesión que le llamamos también, bueno, pues esta se puede dar en cavidades pequeñas, sin embargo, tienes que seguir un protocolo para que realmente te salga bien tu restauración y que no vaya a fallar la fuerza de adhesión. ¿Qué es mejor? Pues realmente hay estudios donde nos indican que el tiempo de vida de cada una de ellas, si se hacen correctamente bien, es semejante. Inclusive el tipo de desgaste que podría llegar a tener un diente antagonista con algún tipo de estas restauraciones también es semejante. Entonces, lo único que va a radicar la diferencia es en el protocolo que tú realices, que realmente
lo realices de la manera correcta, ya sea en restauraciones libres de metal, que lleves un protocolo correcto de adhesión, o en restauraciones metálicas, que tengas bien firmes los conceptos de retención mecánica, paralelismo de paredes, profundidad de cavidad para poder alojar a este tipo de restauraciones. Y ciertos artículos nos dicen que realmente en la práctica diaria, si comparan tanto el tiempo de vida de las restauraciones metálicas con las restauraciones de resina, siempre y cuando lleves un buen protocolo en cada una de ellas, pues es semejante la duración. Es semejante y le dan un promedio de vida a cada una de ellas de 5 años. No quiere decir que una sea mejor que otra, sino que conforme pasa el tiempo existen muchos factores los cuales las pueden ir deteriorando y que generalmente a los 5 años ya puedes ver algún deterioro en ellas. Eso no quiere decir que tengas que cambiarla a los 5 años, sino que se empiezan a observar pequeños detalles en cada una de ellas. ¿Qué consideraciones debemos de tener en caso de que ustedes quieran retirar amalgama por resina? Bueno, la caries y las microfiltraciones son las principales causas de fracaso en las resinas. ¿Qué quiere decir? Si tu amalgama está filtrada, entonces tú te tienes que asegurar que la restauración que vayas a colocar no te vaya a suceder lo mismo. Entonces, si tú no tienes un buen protocolo de adhesión o no haces los pasos correctamente, pues vas a sufrir microfiltraciones, que son las causas principales por las cuales las resinas fracasan. También la oclusión, pero generalmente las microfiltraciones. Y necesitamos nosotros, a la hora de pensar en cambiar una amalgama por resina, necesitamos nosotros tener estructura dentinaria sana o estructura dental sana. No podemos dejar dentina remanente. Y hay artículos, ahorita más adelante, hay uno por ahí que les voy a mostrar el título, donde nos dicen que la fuerza de adhesión disminuye en dentina en dentina esclerótica y disminuye en dentina que está pigmentada por la amalgama. Entonces consideren que posiblemente si cambian una amalgama por resina, la fuerza de adhesión está un poco disminuida. Entonces ahí es donde viene el pensamiento crítico de cada uno de ustedes. ¿Por qué van a cambiar una amalgama? ¿Realmente se requiere cambiar o las voy a cambiar por estética? O por funcionalidad. Y pues definitivamente debemos de dominar la técnica adhesiva, que todos esos pasos que mencionamos para resinas. Utilizar una lámpara de fotocurado adecuada y siempre tener presente el considerar una base cavitaria que sea compatible con la resina. Recordamos un poquito que necesitamos nosotros formar esa capa híbrida para que realmente podamos tener una adhesión. ¿Cómo la formamos? Ya sabemos, colocamos ácido grabador, lavamos, se crean esas micro retenciones, todo ese barro dentinario se desprende, se lava y ahí podemos nosotros frotar nuestro adhesivo de 5ª generación, que es de los que más utilizamos, para después que este adhesivo quede en la dentina peritubular y entre también a entrelazarse con las fibras colágena y de cierta manera nos fortalezca en esta capa híbrida para después, ahora sí, colocar nuestro compuesto de resina e iniciar la técnica convencional. Este artículo es el que les mencionaba, chicos. La adhesión a dentina está afectada por la caries y la dentina esclerótica. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de adhesión va a estar disminuida si tú estás haciendo adhesión en caries o si tú estás haciendo adhesión en una dentina ya sea de reparación o esclerótica. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, primeramente asegurarte de que no hay caries. Y si estás en una dentina esclerótica, muchos autores te recomiendan grabar un poquito más del tiempo que lo hacemos. Y generalmente grabábamos 15 segundos de dentina, bueno, aumentes a unos 20 segundos el grabado de la dentina, siempre y cuando estés en una dentina
esclerótica. Si tu dentina está de aspecto normal, bueno, no es necesario un grabado extremo. Dentro de la técnica o dentro de las cosas importantes para la técnica de adhesión, chicos, siempre requerimos de una correcta fotopolimerización. Entonces, vamos a hablar un poquito de las lámparas, que es como un paréntesis que voy a hacer aquí. Estas dos lámparas de las cuales les estoy poniendo la imagen, pues realmente son muy buenas marcas. ¿Qué diferencia tiene una con otra? Bueno, la de la derecha, la famosa Blue Face de la marca Ivoclar, pues es una lámpara que generalmente es alámbrica, la conectas a la luz. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, que siempre va a tener la misma intensidad que requieres de luz. ¿Por qué? Porque está conectada directamente a la luz, vaya, no depende de una pila, entonces tú no te tienes que preocupar si la pila está fallando o si esa intensidad está disminuida porque te faltó cargar la pila. Entonces es una de las ventajas más importantes. Sin embargo, vemos que también tiene una punta, donde va a salir la luz. Es una punta de fibra de vidrio que le llaman, y por ahí pasa la luz, atraviesa la luz. Sin embargo, algunos autores esto lo ven como una desventaja porque en el trayecto donde pasa esa luz puede dispersarse esa luz, no llegar en la intensidad que el fabricante te está mencionando que tiene la lámpara, porque por todo el trayecto en el que tiene que pasar esa luz. Si nos vamos a la Valo de Ultraden, es una muy buena lámpara también, y se fijan ustedes que la luz ya está directamente en el cabezal, no tiene que atravesar por ninguna punta en específico. Entonces, esta luz la pones directamente sobre el diente, se recomienda 2 milímetros alejados de la restauración y puedes fotocurar. ¿Qué ventajas tiene esta lámpara? Bueno, que la luz te llega directamente, no pasa por esta punta donde puede dispersarse o salirse esa cantidad de luz, y generalmente está en una versión inalámbrica, la cual pues la puedes manejar muy bien, muy padre. Sin embargo, tienes que estar muy al pendiente de la pila, y algunas veces te puede traicionar por ahí la pila en decirte que si hay buena intensidad y resulta que está emitiendo otra intensidad de luz más baja. Entonces hay que estar pendientes con esto. No es que una sea mejor que otra, sino tienen características diferentes. Y una de las cosas importantes es las lámparas que tengan directamente el cabezal con el foco, o con la luz, perdón, con la luz. Revisen bien qué tanto calor emiten, porque generalmente tienden a calentarse mucho, y recuerden que el calor en un diente o sobrecalentar un diente se traduce también en sensibilidad posoperatoria, y pues esto no es la finalidad de colocar una resistencia. ¿Qué debemos de saber de las lámparas de fotocurado? Que es una parte muy importante de nuestro proceso de adhesión. Bueno, necesitamos que nuestra lámpara dé una intensidad mínima de luz de 400 miliwatts por centímetro cuadrado. Ahorita en la actualidad hay muy buenas lámparas, y hay lámparas que encontramos desde 400 miliwatts hasta que te pueden generar 3200 miliwatts por centímetro cuadrado, pero tienes que revisar muy bien la programación de cada una de estas lámparas, sobre todo las que tienen mayor intensidad, porque no es lo mismo que fotocures con 3200 miliwatts por centímetro cuadrado durante 20 segundos a que fotocures durante 5 segundos. Entonces ahí hay que leer las indicaciones del fabricante, porque entre más intensidad de luz tenga tu lámpara, el tiempo de fotocurado disminuye. También otra cosa que debemos de tener presente a la hora de nuestro fotocurado, nuestra lámpara, es la longitud de onda, que es como la absorción o la profundidad la cual va a llegar esta luz, y generalmente lo ideal es que esté de 400 a 500 nanómetros, y la verdad es que la mayor parte de las lámparas que hay en el mercado
si lo cumplen. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque a veces tenemos restauraciones que son más profundas o a veces tenemos materiales que necesitamos una mayor profundidad de la luz para que puedan atravesar mejor esa opacidad del material. Entonces debemos de revisar que nuestra lámpara nos dé una longitud de onda de 400 a 500 nanómetros. Ahorita hay unas lámparas que se llaman Polywave, que estas lámparas tienen la particularidad de que con tan solo picarle algunos botones pueden ser programadas y pueden tener intensidades de luz desde 400 miliwatts hasta 3200 miliwatts por centímetro cuadrado y te pueden fotocurar a cualquier fotoiniciador. ¿Qué quiere decir? Si recordamos la composición de las resinas, dentro de todos sus monómeros y partículas de relleno, también tienen partículas que son fotoiniciadoras o componentes fotoiniciadores, pero cada uno de estos componentes requieren de diferentes intensidades de luz para poder ser polimerizados o que la resina endurezca completamente. Y estos fotoiniciadores son la camforquinona, lucerina, entre otros que de acuerdo a la casa comercial de la resina los pueden incluir. Pero los más famosos son la lucerina y la camforquinona. Y nada más hay que asegurarnos que nuestra lámpara tenga esta intensidad de luz y esta longitud de onda para que nosotros podamos hacer un correcto polimerizado o fotocurado en nuestras restauraciones. Y, por ejemplo, chicos, aquí en esta imagen pues podemos ver que es una restauración ya defectuosa completamente y podemos decir que es defectuosa debido a la, vaya, si es en corto tiempo, debido a la mala técnica de adhesión y también pudiera ser a, a los factores oclusales. Entonces, recuerden que los factores oclusales siempre van de la mano con nuestro material. ¿Qué consideraciones debemos de tener al retirar una amalgama? Bueno, pues recuerden que era lo que les había mencionado un poquito. Si tenemos cavidades profundas, hay que hacer protección dentino-pulpar. Y una de las cosas es que va a haber pigmentaciones. Donde hay pigmentación está disminuida la fuerza de adhesión. Entonces, considerar estos detalles y que también la fractura fue uno de los principales fracasos de las amalgamas, más bien es uno de los principales fracasos de las amalgamas. ¿Por qué? Porque son cavidades muy grandes y generalmente quedan paredes delgadas porque tienen como objetivo una retención puramente mecánica. Y similitudes entre amalgama y resina, bueno, les comentaba que más o menos a los 5 años en promedio se puede observar algún deterioro en la restauración y no quiere decir que se tengan que cambiar a los 5 años, sino que es como el tiempo promedio en el que puedes ver ya algún detalle o algún pequeño defectito, el cual lo puedes restaurar en ese momento o puedes dar un ajuste si lo requiere. Para su éxito requieren de una oclusión estable, idealmente mutuamente protegida cuando tenemos todos los órganos dentarios, porque no es que un material sea más duro que otro, sino la oclusión es la que nos va a cuidar la mayor parte de nuestras restauraciones. Y recordemos que ambas restauraciones pueden fracasar en pacientes con hábitos parafuncionales. Entonces ustedes van a elegir qué tipo de material colocan de acuerdo al paciente que van a tratar. Y vamos a ver este caso clínico donde se hace un cambio de restauración de amalgama filtrado por un compuesto de resina. Entonces aquí, desde el momento en que nosotros vamos a hacer un cambio de restauración, tiene que estar justificada totalmente. Entonces tenemos un paciente femenino de 31 años de edad sin antecedentes sistémicos patológicos,
ni antecedentes patológicos personales. Su motivo de consulta, sensibilidad dental y acúmulo de alimento. Entonces, eso ya se justifica para poder revisar a nuestra paciente y ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, clínicamente, esto es lo que observamos en nuestra paciente. Ella refiere tener una sensibilidad en el área de del 1.6, en este primer molar superior. Si fijan, hay algún acúmulo de alimento, pero sobre todo, a pesar de que no hay una profundidad completamente, vemos que es una restauración ocluso proximal y es de amalgama, que quiere decir que fue una restauración directa. Hacer puntos de contacto en amalgama, pues realmente no siempre es fácil. Entonces, siempre hay que sospechar un poco de las restauraciones ocluso proximales cuando el paciente tenga sensibilidad. Aunque ustedes vean simplemente que está ajustada, ¿no? Vamos a tomar una radiografía y justamente eso es lo que nos encontramos. Tomamos radiografía del primer molar superior y justamente vemos el área de la amalgama a nivel cervical, que está completamente desajustada. No está sellando. Y si ven, justamente a nivel de la cresta ósea, se observa zonas un poquito más radiolúcidas. ¿Por qué es esto? Porque en esa zona hay una inflamación. Entonces, algo está sucediendo en esa parte y específicamente es por esta restauración, esta amalgama desajustada. Diagnóstico, ¿qué diagnóstico tenemos? Bueno, pues tenemos caries dental, a pesar de que estaba desajustada, realmente sí había caries en esa zona. Al momento de explorar, el instrumento, el explorador, entra en la cavidad proximal y, esa cavidad ya estaba contaminada con presencia de bacterias, lo cual nos da un diagnóstico de caries dental. ¿Por qué fue esta caries dental? Bueno, consecuencia de una restauración filtrada, de una restauración defectuosa. ¿Qué tipo de tratamiento le vamos a dar? Bueno, decidimos de hacer una restauración libre de metal, una restauración directa, que quiere decir que, si se fijan, no está tan extensa y podemos hacer una restauración directa de resina, pero decidimos, o en este caso se decidió, utilizar un compuesto de resina que viene con partículas de circonio, que es de las nuevas resinas o de las resinas o generaciones de resinas que podemos encontrar en la actualidad y nos ofrecen una dureza un poquito más arriba de que la resina compuesta tradicional por tener estos compuestos de óxido de circonio o partículas de circonio. El proceso de adhesión es exactamente el mismo, no por tener circonio vamos a modificar algo, no, realmente el proceso es el mismo. Entonces se empieza a quitar esa restauración y recuerden siempre mantener un campo de aislamiento absoluto. Damos la restauración y podemos ver que de cierta manera hay pigmentación, se ve un área oscura, se ve un área reblandecida, pero se siguen viendo paredes fuertes y si se fijan no está tan profunda, bueno, tiene su lado proximal un poquito profundo, pero realmente en sí la cavidad no es tan extensa. Uno de los detalles o problemas principales con el que nos enfrentamos en restauraciones defectuosas es justamente, restauraciones defectuosas interproximales, es justamente que pueden invadir o pueden lesionar al diente adyacente y efectivamente es lo que sucedió con el premolar. El premolar ya se estaba formando una caries, la cual no se apreciaba al 100% en la radiografía interproximal. Recordemos que las radiografías ideales para poder revisar caries interproximales pues son las de aleta mordida o las radiografías interproximales. Y aquí se aprovechó para tener un mejor acceso hacia esa cavidad proximal del premolar, pues se decide entrar por una parte lateral. Consideramos aquí también que el paciente tiene algunas manchitas de descalcificación y tiene algunas,
pigmentaciones extrínsecas. Empezamos a limpiar un poco más la preparación. Hacemos tratamos de hacer una protección dentino-pulpar con ionómero de vidrio. ¿Por qué? Porque es una preparación que es una cavidad que de cierta manera mide más de 2 milímetros de profundidad. Y previamente se desinfectó con clorhexidina, se lavó y se pone esta base de ionómero de vidrio. También se decide limpiar muy bien el diente adyacente para aprovechar ese acceso que tenemos a través del primer molar. Importante, siempre que les toquen estos casos, chicos, traten de realizar la restauración. Bueno, primero de realizar la restauración más incómoda o de acceso más incómodo y finalicen con la restauración con la cual pueden tener una mejor visibilidad. En este caso, se decide finalizar con la restauración del premolar y el protocolo de adhesión que se llevó fue exactamente el mismo que les mostré anteriormente. Se desinfecta, se lava, en este caso con clorhexidina, se vuelve a lavar esa clorhexidina. En este caso, en el premolar no se puso base dentinaria, más bien una protección dentino-pulpar porque era muy pequeña, un poco profunda, y después del grabado de 30 segundos de esmalte, 15 segundos de dentina, lavamos muy bien, secamos, se coloca bonding, se fotocura y se coloca resina compuesta. ¿Por qué decimos utilizar resina compuesta? Porque teníamos buen acceso a esa zona para poder empaquetar la resina. Ya que se reconstruye esa pared, ahora sí se decide poner una banda matriz para poder levantar toda la pared proximal de este molar. Y se decide utilizar esta bandita metálica porque a veces tienen un poquito más de rigidez que las banditas de celuloide, que la verdad lo ideal siempre es utilizar una bandita de celuloide, solo que hay algunas en el mercado que no te dan esa firmeza. Pero si tú confías en tu lámpara, si tú tienes una buena lámpara con una buena absorción, una longitud de onda adecuada, que tenga una buena intensidad de luz, puedes fotocurar perfectamente bien ahí porque va a pasar hacia la profundidad de tu restauración. Puedes darle la forma ya en la parte final. Recuerden, se utilizó el mismo protocolo de adhesión de quinta generación y ya al final, bueno, puedes hacer uso de instrumentos para la última capa, ahora sí, hacer esos detalles anatómicos, si quieres pigmentarla, si quieres ya hacer en esa última capa algún detalle de anatomía dental, lo puedes hacer siempre y cuando las cúspides te lo permitan o la oclusión del paciente te lo permita. Y en este caso se decide ser muy discreto con la anatomía, ya que era pacientita que de cierta manera no tenía cúspides muy altas debido al tipo de oclusión, y se fotocura esta última capa. Arriba de esta capa se pone glicerina y se vuelve a fotocurar para que esa última capa de resina quede completamente endurecida. El punto de contacto, recuerden bien, chicos, este punto de contacto, bueno, a veces es complicado de realizar, pero la banda matriz que ustedes coloquen en esa zona es la que nos va a proteger, la que nos va a ayudar a que no queden pegadas o adheridas esas superficies. Entonces revisen bien, esté correctamente colocada la banda matriz para que ustedes puedan dejar un punto de contacto ideal y que la papila o la tronera donde se aloja la papila no se vea invadida, porque si no esto se traduce en inflamación de la zona y se hace una bolsa periodontal y posteriormente tenemos un problema periodontal por una restauración defectuosa. Y si vemos, bueno, la radiografía ya nos indica un excelente sellado
de esa zona proximal, justamente entre el premolar y el primer molar. Entonces, bueno, solo hay que esperar a que esta zona cervical, o más bien la zona donde está la cresta alveolar, puede regenerarse un poco, puede estar completamente libre de esa inflamación a nivel gingival para poder ya crear una zona completamente radiopaca. Y bueno, esta es nuestra restauración final. Recuerden siempre ya quitar el aislamiento, revisar la oclusión y puntos, más bien recordar que no debemos dejar traumas oclusales. Podemos utilizar el papel de articular para poder dejar una oclusión mucho más estable en la zona. Este sustento bibliográfico, chicos, también incluye algunas marcas comerciales. Entonces aquí están las páginas si ustedes quieren saber más de esas marcas comerciales, y esos artículos también de la adhesión adentina esclerótica, adentina que contiene caries. Entonces estas son las referencias bibliográficas que se le agregan a nuestro tema. Y ya por último, les voy a hablar de incrustaciones. Ya hablamos de adhesión, de protocolos de adhesión, y pues las incrustaciones también obviamente requieren su proceso de adhesión cuando son libres de metal, pero es importante saber en qué momento las vamos a indicar, las contraindicaciones también y la forma de preparar esa cavidad. Este tema está basado un poquito en el libro de conservación y restauraciones de estructura dental de Graham Mount y Hume, que es un libro donde viene muy bien explicado todos los pasos, todo el proceso de adhesión y las características de las cavidades para incrustaciones. Entonces, pueden ustedes, aunque no es el de propiamente el de August Bruguera, pueden ustedes también utilizarlo como complemento a su bibliografía. Debemos de saber primeramente qué es una incrustación. Bueno, la incrustación va a ser una restauración indirecta, es una restauración que realizas fuera del órgano dentario, que va a corresponder a la forma en la cavidad que tú preparaste previamente, y esta incrustación tiene que llevar la anatomía completa del diente que previamente preparaste, pero lo importante o lo característico es que es una restauración indirecta. No la vas a hacer en boca. Requieres una preparación, requieres una impresión definitiva con un modelo antagonista, un registro de mordida, y requieres enviar al laboratorio para que sea procesada, ya sea en un material metálico, en un material cerámico como es el disilicato de litio, o inclusive algunas resinas o incrustaciones de resina también que son indirectas, o en algunos casos también incrustaciones de circonio. ¿Cuál es la más famosa o la que se utiliza un poquito más por las propiedades que tiene? Estéticas, de resistencia también, es el disilicato de litio. Es como ahorita el que se prefiere un poquito más en incrustaciones o restauraciones indirectas. ¿Cuándo vamos a utilizar incrustaciones, chicos? Bueno, generalmente cuando hay caries moderadas, que no son cavidades pequeñas, que son cavidades profundas de más de 3 a 4 milímetros de profundidad, pero siempre y cuando te quede un grosor de paredes de 1.5 milímetros. Si te queda más delgada la pared, se te puede fracturar. Y también están indicadas en fracturas moderadas. Deben de ser pacientes que no tengan hábitos parafuncionales. Muy importante, las incrustaciones, chicos, no aguantan fuerzas de masticación acentuada, o sea, en pacientes que tengan parafusiones, ya sea bruxismos, hábitos, o que sean apretadores, dentales. Debemos de tener una correcta oclusión, no debe de quedar en trauma oclusal porque muy fácilmente se puede fracturar. Y pacientes con buena higiene. ¿Por qué?
porque generalmente las incrustaciones cubren una parte importante del diente y siempre hay una interfaz entre la incrustación y la estructura del diente, la cual tiene que ser perfectamente bien, pero aparte el paciente nos debe de ayudar con una excelente higiene dental. Entonces debemos de recordar que tenemos 3 tipos de preparación de incrustaciones, las inlay, las onlay y las overlay. Le llamamos nosotros inlay a las preparaciones que al momento de retirar la caries, puedes observar que es una cavidad profunda de más de 3 a 4 milímetros y de un grosor de paredes de 1.5, pero es ocluso proximal. Una onlay es una cavidad, te queda ya una cavidad preformada donde una cúspide ya está tan debilitada que la vas a tener que cubrir, que ya no te mide de grosor 1.5, que a lo mejor te mide 0.5 o 1 milímetro, entonces la vas a tener que cubrir y ahí ya estamos hablando de que tu restauración va a ser oclusal, proximal y va a abarcar una cúspide. Y luego está una muy controversial, una incrustación muy controversial que se llama overlay. Si nosotros vemos aquí en la imagen, pareciera como una corona cortita, una corona pequeña. Bueno, la overlay es como una tapa oclusal. Es una tapa específicamente de la cara oclusal para el diente, pero no es una corona. Y es muy controversial su indicación porque debe de haber una excelente adhesión, pero también no cubre completamente a las paredes del diente. Entonces la overlay la dejamos como una tapa oclusal cuando hemos perdido más de una cúspide, cuando necesitamos nosotros reemplazar 2 cúspides, siempre y cuando la oclusión te lo permita, puedes poner una overlay. Pero si la oclusión te está diciendo que hay un trauma o una mala alineación, entonces puedes irte directamente a una corona. Entonces, el caso de las overlay siempre es un poquito controversial porque hay quienes dicen no es necesario hacer una overlay, mejoras una corona si ya tienes una destrucción tan grande. Y ya ustedes utilizarán su criterio, están un poquito alejadas de la mayor parte de las indicaciones. Generalmente todo es inlay, onlay o corona completa, pero por si les llegan a preguntar algo de las overlays, saben que es una tapa oclusal y que se utiliza específicamente para devolver la anatomía y protección a la zona oclusal, pero no a todas las paredes del diente. Por eso les digo que es algo controversial. Y características de la preparación. Bueno, ¿cómo tienen que ser las preparaciones para incrustaciones? Bueno, todas las preparaciones que van a llevar una restauración cerámica, en este caso el disilicato de litio, es ahorita el material de mejor características para una incrustación, siempre requiere de preparaciones que sean divergentes a oclusal, requiere de ángulos redondeados y requiere de una profundidad adecuada para que tenga solidez estructural del material, para que el material realmente sea resistente. Debemos de dejar un piso plano y liso, pero con ángulos redondeados. No debe de haber ángulos agudos, no debe de haber paredes totalmente rectas. Si bien la incrustación se puede alojar y asentar en la restauración, pero no tiene que entrar con fricción. Entonces, paredes redondeadas, divergentes a oclusal, piso plano y redondeado. Estas son las características importantes. Casos clínicos. Hay que anestesiar, hay que tener un aislamiento absoluto. Primeramente hay que retirar la caries y todo el esmalte que no está soportado por dentín. Y ya que tú hayas hecho eso, ahora sí revisas cómo te quedó la cavidad para poder pensar qué tipo de cavidad o de preparación vas a realizar. Si tu cavidad te abarcó toda una pared proximal, entonces hacemos una inlay. Si tu cavidad te abarcó ocluso proximal y una cúspide te quedó debilitada, hacemos una onlay. Y
Recuerden que las incrustaciones necesitas tener una profundidad de 4 milímetros, o más de 3 milímetros, como dicen los autores, y también debe de ser una cavidad amplia, una cavidad ancha, de tal manera que no te vaya a quedar tan reducida tu restauración, porque si no, la solidez, la solidez estructural de tu material se ve afectada y se puede fracturar. Y si tienen una cavidad muy pequeña, de menos de 3 milímetros de profundidad, es una resina directa. Pero si ya ves que es más extensa esa cavidad, entonces ya podemos pensar en una restauración indirecta de tipo incrustación, ya sea inlay, onlay, de acuerdo a la protección que le quieras dar. Conformas la cavidad, si está muy profunda, pones una protección dentinopulpar, una base de ionómero de vidrio, si es que vas a hacer una restauración cerámica, y sobre de esto empiezas a preparar. Recuerden que vamos a utilizar fresas troncocónicas porque necesitamos una divergencia oclusal y con un extremo redondeado. Recuerden que los extremos planos en las fresas ya no lo utilizamos ahorita en todos los materiales que en todas las indicaciones de los materiales, ya sea de los tipos de corona y de incrustaciones, todo lo que sea cerámico no se lleva bien con ángulos agudos, no se lleva tan bien con retención y con fricción. Entonces necesitamos fresas troncocónicas de extremo redondeado. Ya que tenemos la preparación de la incrustación, ahora sí, vamos a retirar el aislamiento, tomamos impresión definitiva con un polivinil siloxano, necesitamos tomar impresión del antagonista y un registro de mordida para después montar en un articulador y poder enviar al laboratorio a que nos confeccione esta incrustación, que en este caso estos pasos clínicos van enfocados a una restauración libre de metal. Si fuese una incrustación metálica, entonces tenemos que hacer todo lo contrario. Pues tenemos que hacer paredes profundas, paralelas totalmente, con una ligera divergencia nada más, pero esta restauración tiene que entrar con un poco de fricción. Ya actualmente no nos gusta tanto lo metálico en incrustaciones por el hecho de tener que entrar con fricción, causa cierta presión en las paredes y tiende a fracturarse conforme pasa el tiempo, y más si tiene el paciente una oclusión traumática. Entonces, se está optando más por restauraciones de disilicato litio, incrustaciones de disilicato de litio, que tienen muy buena resistencia, alrededor de unos 500 megapascales de resistencia, y pues son muy nobles en cuanto a la oclusión y abrasión con el diente antagonista. No lo abrasionan tanto como una circonia, pero requerimos de que estas restauraciones entren pasivas. Esa es la clave, que entren pasivas, que no entren con fricción. Ya que tienes tu impresión definitiva, tu modelo antagonista y el registro de mordida, ahora sí colocas una restauración provisional, ya sea de acrílico o ya sea una restauración de resina provisional, que tenemos por ahí una marca que se llama System Inlay, System Onlay, que es como una pequeña resina hecha gomita que se adapta muy bien, fotocuras de una sola intención, se queda ligeramente retenida y cuando llega el paciente a colocar o a cementar ya la incrustación, la botas muy fácilmente sin que te deje cemento directamente pegado, cemento provisional directamente pegado en las paredes. Importante, si tu incrustación es de cerámica, no coloques bases que tengan que ver con eugenol porque alteran la adhesión. Eso ya lo habíamos platicado al principio. Cementación, bueno, este es un tema importante que también hay que considerar, porque acuérdense que todo lo metálico requiere de una retención mecánica. Tú puedes poner el mejor cemento que existe, la mejor marca, pero si no tienes una retención mecánica con cierta fricción,
ligera, tu restauración muy seguramente puede llegar a fracasar. Y las incrustaciones las podemos cementar con ionómero de vidrio o también con cemento resinoso dual. ¿Por qué? Porque aunque sea de circonia, aunque sea metálica, como no tienes todas las paredes cubiertas, la luz puede entrar por alguna de las paredes y de esa manera te puede fotocurar a tu cemento resinoso dual. Las incrustaciones de circonia también lo puedes cementar con cemento resinoso dual, con ionómero de vidrio. Acuérdense que la circonia, el óxido de circonio es como si fuera un metal prácticamente, entonces todo va más enfocado a una retención mecánica. Y puedes utilizar un cemento resinoso de curado dual. Y pues ya te dicen que el cemento de ionómero de vidrio, pues sí lo puedes usar, pero ya está quedando un poquito atrás en la historia de la odontología o de la adhesión. Entonces, ahorita los cementos resinosos son los que tienen un poquito más de auge. Y la cementación con restauraciones de IMAX, bueno, recuerden que el IMAX, que es en sí disilicato de litio, tiene que ser tratado con ácido fluorhídrico, lavar, secar, silanizar, colocar bonding y ahora sí ser cementado con un cemento resinoso dual. Y puedes utilizar la técnica de grabado total si quieres, o puede ser la técnica de cemento de séptima generación de autograbado autoadhesivo. ¿Por qué? Porque no estás directamente en esmalte, sino estás en dentina, y en dentina es aceptable un cemento de séptima generación, no requieres un grabado extenso porque no tienes tanto esmalte, estás tratando más en dentina. Y con esto cerramos la presentación, chicos, y espero les sirva todos estos puntos para poder recordar un poco la adhesión, refrescar un poquito la memoria. Y recuerden que esta presentación nos sustituye a todo el material que tienen que aprender, que tienen que investigar o recordar por ahí a las referencias bibliográficas que les dieron previamente para este próximo examen del Ceneval. Quedo a sus órdenes por cualquier detalle. Chicos, la mayor parte de ustedes ya tiene mi correo, ya tiene mi teléfono por ahí, lo que necesiten y que pueda ayudarlos con todo gusto. Se queda esta clase grabada y también se suben las presentaciones para que ustedes puedan hacer uso de ellas. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo y espero haberlos apoyado en este módulo de adhesión y de operatoria dental. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Mucha suerte a todos. Bye bye.